Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Hola, saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad y su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de actualidad de la región y el país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre la influencia que se ha presentado a partir de un cambio en la legislación procesal sobre la legislación o sobre el derecho sustancial. Para ello tenemos como invitado al doctor Sebastián Figueroa, a quien haré presentación en un momento. Me acompaña como coentrevistadora la estudiante de la facultad, María Alejandra Huelvas. María Alejandra, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. El doctor Sebastián Figueroa es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, es especialista de la Universidad Externa de Colombia en materia de Derecho de los Negocios, es igualmente especialista en Derecho Procesal de la misma Universidad Externa de Colombia, es conciliador, es secretario de Tribunales de Arbitramiento en la Cámara de Comercio de Medellín, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad CES y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. Igualmente funge como litigante y asesor en asuntos de derecho civil y comercial. Doctor Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, doctor José David. Gracias también a María Alejandra. Saludos a la audiencia de este programa y agradezco la invitación que se me hace. Bueno, en aras de una comunicación más fluida, me voy a dirigir de aquí en adelante por su nombre, doctor Sebastián, y me disculpa que abandone los ribetes que usamos tanto los abogados. Adelante, José David. Muy bien. Sebastián, la gente está muy angustiada por el cambio de la legislación de un Código Procesal Civil a un Código General del Proceso. Y usted nos ofrece una perspectiva bastante interesante porque mientras hay muchas angustias desde la perspectiva procesal, se ha olvidado que muchas veces en las normas procesales acaban produciéndose cambios sobre el derecho sustancial como tal. En preparación previa a esta entrevista usted me mencionó unos puntos supremamente interesantes y yo quisiera arrancar con un aspecto que es el referente a las acciones sobre derechos reales, cómo acaban de alguna forma influenciando las relaciones sustanciales que se dan en este tipo de acciones. Bueno, es importante decir que el Código General del Proceso, Ley 1564 del año 2012, algunas normas ya están vigentes desde julio del 2012, del momento en que se promulgó. Algunas entraron posteriormente en el mes de octubre de ese mismo año, pero digamos que el 90% del articulado del código aún está pendiente de entrar en vigencia porque se está a la espera de que el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa realice pues todas las modificaciones de tipo logístico, de creación de salas de audiencia, de creación de juzgados, de capacitación de funcionarios, para que todo el articulado pueda entrar, digamos, a regir. Actualmente los litigantes nos encontramos como una especie de limbo jurídico, por decirlo así, porque hay, digamos, unas normas del Código de Procedimiento Civil que están vigentes, que no deberían, digamos, en términos teóricos seguir rigiendo, pero que ante la imposibilidad de la entrada en vigencia del Código General, pues están en este momento aplicándose por los juzgados, y dado que algunos jueces, particularmente en Medellín y en Bogotá, ya están funcionando con el tema de la oralidad, se está aplicando la Ley 1395 del 2010, que digamos fue la última gran reforma que se le hizo al Código de Procedimiento Civil y que pretendió en su momento adecuar esa normativa a los temas de oralidad.
lo que apuntabas, efectivamente los códigos de procedimiento civil puntualmente no solamente implican modificaciones de instituciones procesales, también en muchas ocasiones generan modificaciones o impactan normas sustanciales. El Código General del Proceso no es ajeno a esa situación. Frente al tema que me planteas, hay una situación interesante porque parece ser un dislate o un error del legislador. En el proceso de pertenencia se establece la obligación de citar a todos los acreedores con garantía real, es decir, con prenda e hipoteca. Eso pareciera ser muy importante, porque se ha discutido jurisprudencial y doctrinariamente que en virtud de la pertenencia, del modo de la prescripción adquisitiva, surge un derecho nuevo, prístino, transparente, y que debería tener la capacidad de purgar los gravámenes que puedan existir sobre el bien objeto de usucapión o pertenencia. Y en ese orden de ideas pareciera ser lógico, pareciera ser coherente citar a los acreedores con garantía real al proceso para que hagan valer sus derechos. Lo que pasa es que uno lee la norma que reguló el tema del proceso de pertenencia en el Código General del Proceso y encuentra graves inconsistencias. Creo que es el artículo 375, por temas de memoria, no tengo aquí la norma exacta, pero en esa norma se busca la citación de los acreedores con garantía real, pero no se establece cuál será la consecuencia, cuáles serán las facultades de estos acreedores y si el demandante debe pedir que se purguen o se cancelen los gravámenes que existan. Es decir, parece una citación que no tiene ninguna consecuencia práctica. De ahí que una de las críticas que se le hace a esa norma es obligar a la citación de acreedores con garantía real, pero que en la práctica no se les haya dotado de herramientas para su intervención dentro del proceso y que eso no tenga ninguna consecuencia en la sentencia que eventualmente declare la pertenencia. Es decir, que esa citación quedó sirviendo para nada. De eso, digamos que era una norma que en un momento dado buscaba tener un efecto práctico muy importante, pero que se quedó a mitad de camino y hoy con el nuevo código parece no tener ninguna relevancia. No obstante eso, se torna obligatoria la citación de acreedores con garantía real. Ya la jurisprudencia, al momento de aplicar el código, definirá realmente cuál va a ser el papel de estas personas en el interior del proceso de pertenencia. Pero podría haber, por ejemplo, quienes interpreten esa norma como que es simplemente para darle posibilidad a una eventual coadyuvancia, por ejemplo, a ese acreedor con garantía real frente al sujeto pasivo de la acción, digámoslo, al demandado. Pudiera ser una opción de que ese acreedor tratara de evitar esa pertenencia por las consecuencias que ello eventualmente puede tener en su derecho. Esa es una buena mirada. La otra mirada sería una posibilidad de que pueda entrar al proceso a hacer una exigencia anticipada de su crédito. Esa es otra opción. Lo que pasa es que como la norma, digamos, es de textura abierta y no nos cerró los caminos, entonces el campo de interpretación es sumamente amplio y por eso reitero, los jueces serán los que tendrán que establecernos realmente cuál va a ser el papel de estos individuos en el proceso. Profe, queremos que usted nos cuente qué ha pasado o qué cambios ha tenido en cuanto al tema de las prescripciones en general. Bueno, esta es una de las implicaciones o de los impactos más grandes. Cuando uno estudia bienes y obligaciones, a uno le dicen que la prescripción se interrumpe de dos formas. La interrupción natural, por un lado, y la interrupción civil. Y cuando le hablan de una interrupción civil, le hablan de que la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda y la notificación que debe hacerse del auto que admite la demanda dentro de los términos que señala el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 94 del Código General del Proceso. Digamos que esas son las formas usualmente de interrupción de la prescripción, además de la establecida en el artículo 2359 del Código Civil, que es cuando el deudor acepta la obligación de algún modo, pues la paga o hace un reconocimiento expreso, entonces de esa forma también se interrumpe la prescripción. Entonces tradicionalmente esos han sido los mecanismos de interrupción. Hoy se habla o se echa mano de una norma
que ya existía, o se inspiraron mejor en una norma que ya existía en el Código Sustantivo del Trabajo, y es lo que trae el inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, y es que el acreedor, mediante una comunicación escrita dirigida al deudor, le comunique la interrupción de la prescripción. Digamos que esa opción solo podrá hacer uso del acreedor por una sola vez. Entonces digamos que es un mecanismo nuevo que existe, que se trae por parte del nuevo código de interrupción de la prescripción, es decir, envío de una comunicación escrita del acreedor demandante al deudor demandado antes de iniciar el proceso, en donde le comunica que va a hacer, que se entiende interrumpida la prescripción. Realmente la exigencia es sencilla, tiene que ser una comunicación escrita en donde de forma expresa se le haga saber al deudor que se hace uso por una sola vez de esa opción de interrumpir la prescripción. Por supuesto hay que asegurarse que el envío de esa comunicación y el recibo de esa comunicación se haga en una época anterior a la consumación de la prescripción, porque si se envía posteriormente ya no tendrá ningún efecto práctico esa remisión. Digamos que eso va a tener muchas incidencias, porque el Código Civil y el Código de Comercio abundan prescripciones de cortísimo tiempo. Se me viene a la mente el tema del contrato de seguros, donde la posibilidad de demandar el pago de la póliza cuando ha acaecido el siniestro es de 2 años. Eso es un término prescriptivo muy corto. De ahí pues que los beneficiarios de una póliza de seguro puedan remitir esa comunicación a la entidad aseguradora haciendo uso de esa opción. Ya he escuchado ruidos de las empresas aseguradoras inconformes con esa norma, en virtud de que establecen que la reclamación que hace el beneficiario de la póliza pues debería ser las veces de interrupción de la prescripción, pero pareciera ser que una lectura del artículo 94 descarta esa situación, que una cosa es la reclamación que yo haga del importe de la póliza y otra muy distinta esta carta que puede enviar al acreedor al deudor donde interrumpe la prescripción. Entonces ya hay pues digamos algunos sectores inconformes con esa prerrogativa. En materia de títulos valores, donde la prescripción es de 3 años, sin duda alguna tiene una importancia enorme esta norma. Y van a surgir, digamos, muchos usos prácticos y también muchas controversias con respecto a esta opción que sin duda alguna era necesaria. La otra situación o modificación en materia de prescripción la encontramos en el nuevo régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes. Digamos que existía un vacío regulativo en nuestro ordenamiento jurídico, porque si bien existía el régimen de insolvencia de personas naturales comerciantes y el de sociedades, que está establecido en la Ley 1116 del año 2006, por diversas situaciones no existía un régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes. Digamos que ello puede ocurrir por muchas razones. A veces los expertos en derecho comercial tenemos la tendencia a pensar que todo el mundo es comerciante, aunque eso es un error, porque hay personas que si bien realizan cotidianamente actos de comercio, no por esa razón tienen esa calidad. Entonces era necesario tener un régimen especial para estas personas. De ahí que el Código General del Proceso ha establecido un capítulo estableciendo ese régimen de insolvencia, lo cual es una alternativa muy importante. Muy importante. Esperamos pues que este sea un mecanismo de regularización de la situación crediticia de muchas personas que por razones diversas tienen dificultades económicas y han quedado, digamos, condenadas a un limbo crediticio, al no poder acceder al crédito. Y en una sociedad como la de hoy, donde es tan importante acceder al crédito, el no contar con líneas crediticias, pues para muchas personas es la muerte económica. De ahí pues que existe la posibilidad de que se hagan acuerdos privados dentro de este proceso de insolvencia con los acreedores, o que se convaliden esos acuerdos mediante una providencia emitida por parte de un juez civil municipal, o que
se establezca la declaración de la apertura del proceso de liquidación cuando el insolvente ya no sea capaz de cumplir con esos acuerdos privados que haga con sus acreedores. En los eventos se puede producir la interrupción del término de prescripción y la caducidad de las acciones que para el momento ya se hayan hecho exigibles. Digamos que es una opción importante tanto para los acreedores como para el deudor, y eso tiene unas implicaciones en materia de prescripción. Y la última situación que implica modificación en el régimen de prescripción es el hecho de que la no alegación expresa de la excepción de prescripción implica una renuncia a la misma. Digamos que jurisprudencial, doctrinariamente y de algunas normas del Código Civil esa circunstancia ya existía, pero hoy ya el artículo 56 del Código General del Proceso establece, de forma expresa esa circunstancia. Quien no alegue la prescripción mediante excepción renuncia a la misma. Eso pues, digamos, zanja cualquier discusión que pudiera existir, y digamos que esos impactos en materia de prescripción son muy relevantes, particularmente pues la primera situación que hablé o mencioné. Yo quisiera verificar algunos detalles de lo que acaba de comentar doctor Figueroa. Sí. Sebastián. Gracias. Es el tema de la interrupción por esta comunicación. Sí. Me parece a mí bastante interesante y quisiera saber desde la perspectiva ya procesal. Sí. Nosotros veníamos muy acostumbrados a un artículo 90 del Código Procesal Civil que decía que la presentación de la demanda interrumpía la prescripción. Sí. Siempre y cuando, es decir, supeditada a una condición, se notificara la demanda dentro del año siguiente al haberse librado el mandamiento de pago o el auto admisorio. Sí. ¿Podría entonces con este cambio un abogado hacer lo siguiente: presentar una demanda, obtener un auto admisorio o un mandamiento de pago? Sí. Y estando en una perspectiva donde se está tardando más de un año en notificar, pero aún no ha prescrito el título que fundamenta su ejecución o su proceso, tomar la determinación, si le es difícil, por ejemplo, notificar personalmente la demanda como ocurre en este país, porque normalmente los demandados son difíciles de notificar. Sí. Que el abogado entonces mande la carta de comunicación y así logre la interrupción, al menos por una sola vez, de esa prescripción. Mira, yo tengo una interpretación de esa situación. A mi juicio, es una opinión simplemente. Esa opción es una opción preprocesal, porque ya presentada la demanda, la única forma de interrumpir la prescripción es la notificación personal del demandado dentro del término que menciona el artículo 94 del Código General del Proceso y hoy el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Mi visión puntual es esa opción de enviar esa comunicación escrita por parte del acreedor al deudor debe hacerse antes de la erradicación de la demanda. Dentro del proceso considero ya no es admisible esa opción porque la única forma de entender interrumpida la prescripción es notificando personalmente el auto admisorio de la demanda. ¿Y por qué? Porque digamos que el artículo 94 distingue esas dos hipótesis de forma clara, es decir, que radicada la demanda, la interrupción se produce mediante la notificación personal al demandado, y habla del otro mecanismo que digamos que dentro de un contexto interpretativo, por lo menos yo considero, debe hacerse antes de que la demanda se haya presentado. Muchas gracias, doctor Figueroa. Vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Ok, regresando. Aquí María Alejandra tenía una pregunta para el doctor Figueroa. Bueno, profe, otra pregunta que también nos surge es ¿qué pasa frente a la cesión de créditos? Muchas gracias, María Alejandra, por esa pregunta. El artículo 1960 del Código Civil ha establecido que la cesión de créditos no produce efectos frente al deudor ni contra terceros mientras no se haya notificado al deudor de la cesión
que se ha realizado por parte del cedente. En ese orden de ideas, eso tiene muchas implicaciones prácticas, porque, por ejemplo, si se le paga al deudor, si el deudor paga la obligación al cedente antes de la notificación de la cesión del crédito o de la aceptación de la misma, ese pago es válido. Entonces, digamos que sustancialmente hay muchas implicaciones de esa situación. Por ende, si yo demandaba el cumplimiento de un crédito objeto de cesión y no se había producido esa notificación de la misma, ocurría usualmente que el cesionario quedaba o carecía de legitimación en la causa para hacer esa solicitud, porque el deudor no había sido enterado de ese negocio, de ese traspaso, de esa cesión del crédito. En ese orden de ideas, la implicación o el cambio que trae el Código General del Proceso en los artículos 94, inciso segundo, y 423, es que la notificación del mandamiento de pago es también enteramiento de la cesión del crédito si no se efectuó antes. Es decir, hoy yo puedo demandar un crédito como cesionario aunque no haya hecho la notificación de la cesión del crédito. Y la notificación del mandamiento ejecutivo o del auto admisorio de la demanda hará las veces de notificación de la cesión. Eso pues tiene una implicación procesal y sustancial en la medida en que ya no se podrá alegar la ausencia de legitimación en la causa por activa de ese cesionario que demanda en esas condiciones. Ahora, el 1960, digamos, del Código Civil no queda derogado de forma expresa, sino que de alguna forma hay un cambio de la naturaleza de la figura de la cesión de créditos, porque podrá hacerse la notificación de la cesión antes de la demanda, lo cual pues viene ocurriendo. Sigue siendo válido. O si por alguna razón no lo hice, pues ya la notificación del auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo en el proceso ejecutivo hará las veces de notificación de la cesión. Eso pues yo creo que es un cambio importante. Es decir, se puede instrumentalizar la demanda como un vehículo para notificar la cesión. Sí, señor. Exacto. Pues no tanto la demanda, sino la notificación del auto admisorio. Perfecto. Ahora bien, me pregunto, frente a... Hay una figura que aparece recientemente, algo que en Colombia siempre se ha hecho, y es que primero fue por una normativa tributaria bastante obstaculizadora de la voluntad privada, con impuestos de ganancias ocasionales supremamente altos en el pasado, que llevaban e inducían permanentemente a que las personas que detentaban patrimonio dispusieran de ellos en vida a través de otras figuras como la constitución de sociedades o contratos o redes de contratos para liquidar sus patrimonios previos a su muerte, o lo que llama la gente del común en la calle disponer de lo que tengo en vida. Sí, la herencia en vida. Y también por otra razón, pues también se suele hacer para, en muchos casos, evitar un régimen de asignaciones forzosas que tiene el derecho colombiano en materia de sucesiones. Yo noto que en el código surge una institución pues exótica a nuestra práctica jurídica cotidiana, que es la liquidación del patrimonio de personas naturales, pero de personas naturales vivas. Yo quisiera que nos hablara algo de eso. Bueno, mira, es una figura absolutamente novedosa para nuestra legislación. Como bien anotabas, en Colombia hemos tenido diversas dificultades con el proceso de sucesión y en general con el régimen sucesoral. Por un lado, el testamento es una figura muy interesante, pero en Colombia, como dicen por ahí, eso no pegó. Y no pegó porque existen demasiadas limitaciones a la forma como se puede disponer de los bienes. Digamos que esas dificultades han hecho que el testamento sea una herramienta con un uso cada vez menor. De ahí que otras herramientas como por ejemplo la constitución de sociedades comerciales, hoy la SAS, digamos, es un vehículo de mucho uso al respecto. Las ventas o donaciones que se hacen en vida, ventas ficticias en muchas ocasiones, son herramientas con las cuales cuenta una persona para disponer de su patrimonio mientras está vivo.
porque en muchas ocasiones las implicaciones tributarias de una sucesión o las limitaciones legales para poder disponer libremente del patrimonio hacen poco atractivo o el testamento o la sucesión como tal. De ahí que, consciente de esa situación, hay una apertura, creo yo, interesante en materia de disposición del patrimonio en vida. Creo yo que sigue siendo el régimen colombiano demasiado limitativo de la autonomía de la voluntad en esas materias. Mi opinión personal es que cualquier persona pueda disponer como a bien tenga de sus bienes sin mayores limitaciones. Ahora se habla, no, pero es que tiene que haber unas limitaciones en temas de alimentos. Estamos de acuerdo. Deben haber limitaciones en temas de alimentos. Ojo, es que deben haber limitaciones en materia de sociedad conyugal, si la persona es casada, o de sociedad patrimonial, si esa persona tiene un compañero permanente y se han cumplido los requisitos que la legislación de familia establece para el surgimiento de la sociedad patrimonial. Yo creo que frente a eso no hay objeciones. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es, digamos, las taras o las limitantes que existen hoy, por ejemplo, para que una persona elabore un testamento, todas las dificultades que hay para elaborarlo tranquilamente y poder disponer del patrimonio como bien tenga, como existen en otras legislaciones donde no hay ninguna limitación. Esta nueva regulación de la partición del patrimonio sin sucesión, que está establecida en el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso, permite que una persona en vida pueda disponer de su patrimonio, para lo cual emitirá o hará una solicitud al juez, el cual le dará una licencia, una autorización, para que a través de escritura pública él pueda disponer de su patrimonio. Eso tiene unas implicaciones. Primero, la sucesión de alguna forma va a entrar a ser un medio cada vez menos utilizado, porque los abogados van a apropiarse de este método. Y digamos, da más tranquilidad para una persona dejar resuelto el tema patrimonial mientras él pueda observar qué ocurre, que morirse y quedar con la incertidumbre de qué va a pasar con los herederos y cómo se van a disputar sus bienes, lo cual en la práctica, yo soy abogado litigante, son procesos demasiado agrios, demasiado difíciles, por las implicaciones no solo económicas, sino afectivas, que en los núcleos familiares tiene esas disputas, en muchas ocasiones desleales y demasiado tristes. Entonces, de alguna forma, darle control a una persona para que él pueda disponer de su patrimonio sin la incertidumbre de eventuales demandas de simulación contra, por ejemplo, ventas que haga, ficticias, porque es la realidad de lo que ocurre, o frente a la incertidumbre de demandas de nulidad absoluta por donaciones que haga por desconocer el régimen de asignaciones forzosas o por contrariar las normas de la donación. Acuérdate que donar en Colombia es bastante complicado por el tema de la insinuación, si esa donación supera cierto monto. También me parece a mí que uno debería poder donar sus bienes como quiera, pero este es un estado alcabalero, lo digo con mucho respeto de la DIAN, si me están escuchando. Totalmente de acuerdo, no tengo ninguna queja con que usted haga ese tipo pero de sí creemos que es un régimen tributario absolutamente desquiciado. Eso se ha abonado por las sucesivas reformas tributarias que han hecho los últimos gobiernos, que no han tenido presente la forma como se genera riqueza en Colombia. Y ese no estudio de cómo se genera riqueza en Colombia, pues ha generado regímenes tributarios absolutamente regresivos. Digamos que eso da para un programa de ser radio. Ahora bien, yo pienso que esta figura es muy interesante. O sea, yo puedo dirigir una solicitud al juez de familia, donde le hago la propuesta de cómo se hará la partición, y él me da una autorización, una licencia. ¿El que tendrá que verificar como juez? Que se respete el régimen de asignaciones forzosas. Creo que en el tema de alimentos pues no hay mayores objeciones al respecto. Y una persona necesariamente tendrá que liquidar sociedad conyugal. O sea, que se crea un nuevo mecanismo de liquidación de sociedad conyugal mientras la persona esté viva, que es esta figura de la partición del patrimonio sin sucesión. Porque cuando yo presento la solicitud de partición del patrimonio, forzosamente, si existe sociedad conyugal vigente, hay que liquidarla, porque tiene que resolverse lo atinente, por ejemplo, a gananciales. Entonces, hecho eso,
la persona que quiera hacer uso de esa figura hará la propuesta al juez de cómo va a partir sus bienes, de qué manera va a disponer de ellos, y si el juez no encuentra objeciones con respecto a el tema de la partición de la sociedad conyugal y el tema de las acciones forzosas, pues autorizará, lo cual se podrá hacer mediante escritura pública. Surgen muchas dudas de naturaleza sustancial sobre esta figura. ¿Bajo qué modo adquieren estas personas, estos asignatarios? No herederos, porque no son herederos. En tantas cosas no son herederos, porque uno es heredero cuando el causante ha muerto. Estos asignatarios, por decirlo así, ¿bajo qué modo adquieren esos bienes o la propiedad de esos bienes? Sucesión no es, obviamente, porque para la sucesión se requiere un muerto, y aquí el señor está pleno, o el señor o señora, están vivos y están disponiendo de sus bienes, como a bien tengan. Dicen algunos que es tradición, me queda la duda, eso no sé si es tradición, porque para la tradición, hasta donde yo tengo conocimiento, se requiere el consentimiento de ambas partes, y aquí no hay consentimiento, es un acto unilateral de quien dispone de su patrimonio. El otro simplemente aceptará, pues sí, es muy difícil no aceptar, ¿cierto?, en esas condiciones, porque en muchas ocasiones uno ve que en los núcleos familiares la gente presiona de alguna forma para que el papá o la mamá o los papás resuelvan el tema patrimonial antes de morir. A veces ni siquiera, deme lo que yo me va a dar ya mismo, y a veces eso genera discusiones posteriores cuando ya los padres fallecen. Dime. Por supuesto que cualquier respuesta que usted me dé va a ser conjetural, porque esta institución es muy nueva. Sí, yo conozco apenas de una demanda que se ha presentado y la inadmitieron y no se subsanó. O sea, pero quisiera saber una opinión como abogado y en el conocimiento que tiene de esta materia. ¿Cuál sería su concepto frente a este tipo de situaciones? Sí. Usted menciona que se requiere una licencia previa y eso está en el parágrafo del 487, sí. Es decir, debe acudir la persona que va a hacer la liquidación de su patrimonio y decirle al señor juez, vea, yo estoy en capacidad de hacerlo, esto es lo que quiero hacer, sí, deme una autorización y yo me voy a una notaría y escrituro mi partición, ¿cierto? Pero me surgen unas inquietudes fuertes y es, por ejemplo, ¿qué pasa si la persona cuando llega a la notaría, después de tener la licencia judicial, toma la decisión de hacer un pequeño cambio? Por ejemplo, el bien A no se lo va a adjudicar al hijo A, sino al hijo B, y el bien B, en lugar del hijo B, al hijo C. ¿Qué pasaría ahí? ¿Tendría que acudir nuevamente a la licencia judicial? Esa es una primera pregunta concreta. Sí, mira, yo consideraría que hay que ser práctico, ¿cierto? No hay que a veces ser tan normativistas. O, digamos, el derecho procesal es una herramienta para satisfacer o realizar derechos sustanciales. En principio esa autorización debería ser en términos generales, ¿no? Yo creo que no puede ser tan específica, es que tiene que ser así o así, porque de alguna forma el espíritu de la norma es que la gente tenga poder de disposición de sus bienes. Si ese movimiento patrimonial que se va a hacer o esa alteración de esa repartición patrimonial no implica irrespeto de asignaciones forzosas, derechos de terceros, por ejemplo acreedores, o el cónyuge o compañero permanente, esa modificación en principio yo considero no se saldría de los límites de la licencia que se le otorgue. Pero si esa modificación implica lesión de derechos de terceras personas, ejemplo acreedores, porque a los acreedores hay que pagarles entre otras cosas, implica lesión de los derechos del cónyuge o compañero permanente, o la lesión de los asignatorios forzosos, ahí sí creo que hay problemas y hay que volver a pedir la licencia. Bueno, profe, usted anteriormente nos había mencionado algo sobre los gananciales. Sí. ¿Qué pasa cuando se renuncia a ellos? Genial. Entonces el señor puede disponer de sus bienes como bien tenga, sin ninguna limitación, y podrá repartir esos activos y sus deudas también, creo yo, como quiera. Más dudas sobre esa institución. Usted menciona los acreedores que son muy relevantes. Sí, señor. Y en Colombia hay una situación grave, yo pienso casi que de orden público en materia de la relación de deudores y acreedores, y es las constantes maniobras de insolvencia que ejecutan algunos deudores en contra de sus acreedores. Sí, señor. Si esta institución se llegara a usar, por ejemplo, por parte de un deudor para insolventarse, evadiendo la persecución de sus acreedores, engañando, por ejemplo, al juez en cuanto a la condición de pasivos existentes, sí, señor, obteniendo una licencia, llevando a la liquidación su patrimonio. Sí, señor. ¿Qué acciones le quedan a los acreedores y qué prescripción tendrían esas acciones? Mira, el mismo artículo 487 en su parágrafo nos da una respuesta. Si hay una lesión de derechos de terceras personas, caso acreedores, si se lesionan los derechos del cónyuge o compañero permanente, o se lesionan las asignaciones forzosas, las normas que las regulan, existe una denominada acción rescisoria,
una rescisión, habla la norma, que puede intentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron haber tenido conocimiento de la partición. Es una acción rescisoria, 2 años, lo que pasa es que no conocemos las características de esa acción rescisoria. Hay una omisión legislativa relativa con respecto a cómo se demanda, por qué se demanda una acción rescisoria, por qué la rescisión tiene unas implicaciones sustanciales. Digamos que el legislador usa indistintamente muchos términos. Se confunde prescripción con caducidad. Rescisión es una palabra que se usa con mucha ligereza. Aquí se habla de acción rescisoria. ¿Será que se rescinde por la lesión enorme que puede haber? ¿Será que se rescinde porque hay una eventual nulidad relativa, porque se puede alegar nulidad relativa? ¿O será que lo que se quiso decir es que se violentaron normas de orden público al no incluirse en esa solicitud de disposición del patrimonio disposiciones inherentes a, provisiones frente a las deudas con terceros, o no se respetaron las normas que regulan la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial, o las asignaciones forzosas? Digamos que existen múltiples dudas que la doctrina y la jurisprudencia tendrán que disipar con respecto a la entidad, a las causales por las cuales se podrá acudir a esta acción rescisoria. Pero en la hipótesis que usted me plantea, yo consideraría que esos acreedores lesionados pueden intentar esta acción, porque la norma establece que deben respetarse en esa solicitud de partición los derechos de terceros. Antes de ir a una pausa, Sí. María Alejandra tiene una pregunta Claro. que considero muy interesante frente a este tipo de proceso. Dime. Frente a esa acción, ¿puede proceder una acción de petición de herencia? Me corcharon. Vamos a la pausa mientras yo pienso. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando de la, entre comillas, corchada, que sé que no es así, Sebastián, sabemos que estamos en un campo conjetural porque es una acción que no ha llegado a instancias de jurisprudencia, pero al menos su opinión con respecto a la pregunta de María Alejandra. Sí, mira, eso es terreno minado. La norma, muy bien intencionada, sí, pero con muchos vacíos. El legislador colombiano en materia de familia, es una norma que tiene unos impactos en materia de familia, en materia de derecho sucesoral, en materia de derecho de obligaciones, derecho de los bienes, gigantesco. Y cuando una norma tiene unos impactos tan fuertes en instituciones tan consolidadas en nuestro ordenamiento jurídico, pues debió haber tenido mucho tino de regular todas esas consecuencias que se generan con ocasión de la utilización de esta figura. Ese es uno de los grandes vacíos. ¿Qué pasa con, digamos, un hijo extramatrimonial al cual sacaron de la ecuación? Esta persona dispuso de sus bienes, pero se le olvidó que tiene, pues, un hijo por ahí que también tiene derechos. En principio, hay la acción rescisoria. Esa acción rescisoria de 2 años lo cobijaría porque debe él estar incluido en esa solicitud de partición. Ahora, si existiera la duda de si él no la puede usar, por analogía, aunque estamos hablando que este proceso excluye totalmente el régimen sucesoral, porque aquí no estamos hablando de herederos, de causante, nada por el estilo. Aquí hay un señor que está vivo, que está disponiendo de sus bienes, o señora, como él considera. Disculpen esa terminología de pronto a veces tan masculina, pero yo hablo así a veces. Lenguaje incluyente. Entiéndanme que estoy hablando también de las señoras. Sí, pero también economía del lenguaje, ¿no? Sí, Entonces, claro, señores, porque es que queda muy señoras, berraco, pues, señor y señora. Se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa haciendo esas distinciones. Vuelvo y retomo. Esta persona que está haciendo uso de esa figura está viva. Por eso los eventuales beneficiarios de la adjudicación de los bienes no son herederos. Pero uno podría decir, ¿será que por analogía yo puedo así hacer uso de la acción de petición de herencia? Primera pregunta. Yo creo que mis alumnos podrán ayudarme en esas reflexiones, y por supuesto mis colegas en materia de derecho de familia, que tienen, digamos, muchos más elementos, pueden también contribuir mucho. ¿Será que esa acción es aplicable por analogía? ¿O será que la acción del artículo 487 es especial
y por ende solamente se puede hacer uso de figura. Lo que pasa es que si esa caducidad, esa prescripción es de 2 años y resultaría muy injusto para un heredero, para un hijo extramatrimonial, por ejemplo, no poder hacer uso de la acción de petición de herencia, creo yo. Entonces, de ahí que sea una duda gigante que se tenga que resolver por la doctrina de la jurisprudencia, pero en principio creería yo que no son excluyentes. Porque es que entonces yo estaría menoscabando el derecho de esta persona que no pudo enterarse por muchas razones de la disposición que tuvo este individuo de su patrimonio, y entonces quedaría en el limbo, no tendría razón de ser esa situación, además de que pues violentaría derechos fundamentales, y a eso vamos, ¿no? Me surge otra inquietud, yo creo que más como reflexión, y es, en este procedimiento que surge novedoso, sí, tampoco hay ninguna referencia que se cite a la DIAN, por ejemplo, como se hace en las sucesiones. Entonces, me queda una duda y es que eso no va a crear un boquete tributario que, por supuesto, generaría digamos, lo que yo llamaría un derrumbe del derecho sucesoral tradicional, o digámoslo, porque en los casos en que una persona, estando enferma o calculando un tiempo probable de muerte, tome la decisión acuciosa de acudir a esta figura, pues también generaría una evitación del impuesto de ganancias ocasionales. ¿Usted qué opina? A ver, yo no soy tributarista, pero reflexiono esto. Los abogados de la DIAN son absolutamente creativos. Ellos meten la cabeza y por ahí la sacan. La norma, el artículo 487 habla de derechos de terceros. La DIAN es un tercero. Entonces la DIAN puede entrar ahí, probablemente. Segundo, ¿será que las personas adjudicatarias se hacen o son tributarias del impuesto de ganancia ocasional? Parece que sí. Lo que pasa es que en materia de impuestos se requiere que la norma de forma expresa consagre el hecho gravable. Y hasta donde yo sé, yo no soy tributarista, vuelvo y lo reitero, entonces no estoy al tanto de las modificaciones en materia tributaria, no existe eso. Entonces puede haber un boquete tributario en este momento. Al menos por unos meses lo habrá. Bueno, si el director de la DIAN me escuchó, pues ya le canté el tema, pero muy seguramente hay un boquete tributario ahí. Muy bien. Pasando a otro tema, en cuanto a las diferentes afectaciones sustanciales que ha generado el Código General del Proceso, en una previa conversación con usted hablábamos del problema de la acumulación de pretensiones en acciones derivadas de incidentes de tránsito, en situaciones de transporte, por ejemplo, en contratos de transporte. Bueno, esto es lo que se conoce como el problema de la acumulación de acciones en materia de contrato de transporte de personas. Existe el artículo 1006 del Código de Comercio. Ese artículo 1006 del Código de Comercio permite a los herederos de la persona que sufrió un daño como consecuencia de la ejecución del contrato de transporte de personas de reclamar los perjuicios derivados del incumplimiento de ese contrato de transporte, por un lado. Entonces digamos que eso es una acción que intentan los herederos de ese individuo que como consecuencia del contrato de transporte sufrió un daño, es decir, una acción contractual. Y por otro lado, la posibilidad que tienen estas personas, los herederos, de reclamar los daños personales que a ellos se les hayan causado como consecuencia del contrato de transporte. Entonces uno ve 2 situaciones. Pasa mucho en Colombia aquí, usualmente los accidentes de tránsito, particularmente en días festivos, son el pan de cada día. Entonces ocurre mucho que va una persona en un vehículo de transporte intermunicipal, por decir algo, sufre un accidente, muere. Entonces están los herederos que lo suceden y pueden reclamar los daños derivados del contrato, por un lado. Y están ellos en la posibilidad de reclamar, por ejemplo, los daños morales derivados de ese accidente de tránsito. Entonces, puedo reclamar un daño propio como heredero, el perjuicio que me causó la muerte de esa persona como consecuencia de esa ejecución defectuosa del contrato de transporte. Y por otro lado, acumular o actuar como heredero para suceder a mi causante en la reclamación de los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato de transporte. El 1006 establecía esa opción, pero decía que no se podían reclamar al tiempo ambos tipos de daño. Eso generaba una dificultad procesal gigante. Como no se podían acumular, entonces tenía que optarse o por demandar en calidad de heredero o por demandar
el daño propio causado por la inejecución del contrato de transporte. Se deroga el 1006 del Código de Comercio. Entonces, hoy es perfectamente posible acumular ambos tipos de pretensión. Entonces, yo podré perfectamente en una misma demanda pedir la indemnización de los daños causados como consecuencia del incumplimiento del contrato de transporte de personas, daños propios, por ejemplo, y demandar los perjuicios que se le hubieran causado a mi causante, valga la redundancia, como consecuencia de la inejecución del contrato. Hoy se podrían hacer atendiendo, por supuesto, las normas que regulan la figura de la acumulación de pretensiones que están establecidas en el artículo 88 del Código General del Proceso. O sea, que es una figura pues que, digamos, se acaba con esa tara. Los abogados en materia de derecho de daños y de derecho del transporte, que usualmente actúan como demandantes, se quejaban mucho de esta figura, pues ya hoy ya no existe. Quiero como aclarar un punto porque quizás no lo capté muy bien. Sí. Desde la perspectiva de un caso concreto, Pedro va dentro de un bus de transporte público. Sí. Al bus lo atropella por una impericia un conductor externo, ¿cierto? Supongamos, al bus lo atropella una camioneta y acaba volcando el bus. Sí. Pedro padece daños en su integridad física. Pedro pretende una especie de responsabilidad objetiva hacia la empresa que lo transporta, que es la propietaria o la administradora del vehículo de transporte público, el bus. Pero también pretende una indemnización de perjuicios de quien manejaba el vehículo que digamos, lo arrolló al bus o el vehículo responsable del accidente. ¿Se podría también eso acumular ya entonces en un solo proceso? Yo considero que sí, y creo que hoy también se puede. Sí, bajo sí, porque las fuentes de la obligación son distintas. La una es el contrato y la otra es el hecho dañoso. Entonces creo que se pueden hacer porque la fuente de la obligación es diversa. Entonces considero que se puede hacer hoy de todas maneras también. Perfecto. Para evitar el enriquecimiento sin causa, de todos modos las pretensiones no pueden generar duplicidad de la indemnización. Bueno, sí, en materia de responsabilidad civil hay que tener en cuenta eso. Se indemniza el daño y nada más que el daño, porque el objetivo en Colombia de la responsabilidad civil no es enriquecer a nadie, sino reparar el daño de forma integral, como lo consagra la Ley 446 del 98. Entonces, la demanda de responsabilidad civil, y ahí se le hace un llamado a los abogados que litigan frecuentemente en esa materia, no son un mecanismo de enriquecimiento que uno ve pues comúnmente. Yo también he demandado, pero no estoy haciendo una crítica porque tengo un interés creado. Hay que tener un poco de responsabilidad. Uno cuando acciona, cuando uno demanda, tiene que ser muy juicioso, muy serio en las pretensiones que hace. O sea, la idea no es enriquecerse, la idea es reparar un daño de forma integral. Y a veces uno se encuentra con demandas con unas pretensiones fantabulosas, salidas de cualquier contexto, de ahí pues que sea importante tener, digamos, mucha mesura al respecto. Amén de que hay una figura que es el juramento estimatorio, que luego hablaremos de ella, José, que tiene unas implicaciones hoy procesales gigantescas. Quisiera entonces decirte que, frente a la pregunta que usted me hace, hoy no existe, digamos, esa imposibilidad entonces de reclamar ambos tipos de daño derivados de dos fuentes obligacionales distintas, pero con la precaución que tendrá el demandante, el demandado, el juez, de que eso no implique una indemnización doble del mismo perjuicio y que eso no genere enriquecimiento sin causa de la víctima, porque en todo caso lo que se busca es indemnizar el daño y nada más que el daño. Principio neurálgico en materia de responsabilidad civil. De pronto sí nos surge como una inquietud como para diferenciar entre la indemnización que se le hace al daño y ese enriquecimiento sin causa que usted nos estaba comentando. Por ejemplo, mira, en el derecho colombiano podemos hacer, esa pregunta te la puedo responder de la siguiente manera, haciendo un ejercicio de derecho comparado. Está el régimen de derecho de daños norteamericano y está el régimen de derecho de daños colombiano. En Estados Unidos existen los daños punitivos, que es un castigo que se le hace al infractor de una norma que generó un daño por haber puesto en peligro ese bien jurídico de forma deliberada o gravemente culposa. Entonces es un castigo, una sanción ejemplarizante para que no vuelva a incurrir en esa conducta, es decir, hay una prevención de ese daño especial, una prevención especial como ocurre en materia penal y una prevención general porque se le manda el mensaje a la sociedad de que si se incurre en ese tipo de conductas habrá una sanción económica muy fuerte.
Entonces uno escucha cuando llegan a nuestras tierras noticias de demandas de responsabilidad civil en Estados Unidos, que se condenó, por ejemplo, a tal empresa al pago de $1 millón por concepto de perjuicios materiales y a la suma de $30 millones por concepto de daños punitivos. Eso no existe en Colombia. En Colombia se indemniza el daño causado y probado, pero no existen daños punitivos. Trayendo los daños punitivos al contexto colombiano, uno podría decir, si hoy un juez condenara a daños punitivos, estaría generando un enriquecimiento sin causa, porque no está indemnizando el daño propiamente dicho, sino que le está otorgando, digamos, una suma adicional a esa víctima que no, digamos, no de alguna forma no está cubriendo o siendo equivalente con el daño sufrido. En Colombia, el daño o la indemnización debe ser equivalente al daño causado y probado. En Estados Unidos se indemniza el daño, pero se va más allá porque se le pretende dar como una especie de recompensa a la víctima a título de sanción al victimario por la infracción de esas normas de conducta. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué ha pasado frente a la exigibilidad y la mora? Mira, hay algunas normas que establecen que para poder demandar se requiere constituir en mora al deudor. Les pongo un ejemplo cotidiano, la cláusula penal. Yo hoy no puedo demandar una cláusula penal ejecutivamente si previamente no he constituido en mora al deudor. El Código de Procedimiento Civil tenía una norma, el artículo 489, que se llamaba diligencias previas. Y dentro de las diligencias previas estaba el requerimiento al deudor para constituir en mora. Otro ejemplo de requerimiento expreso de la legislación para constituir en mora es lo que ocurre con las obligaciones de hacer. Entonces, ahí no bastaba la exigibilidad de la obligación, sino que se tenía que ir más allá y era constituir en mora al deudor. La mora es, como le decía el profesor de Derecho Civil, es una exigibilidad calificada, por decirlo así. O como califica el retardo imputable. El retardo imputable al deudor. Al deudor, ¿cierto? Entonces, hoy yo, por ejemplo, si voy a demandar o cobrar una cláusula penal, yo no lo puedo hacer en un proceso ejecutivo porque no he constituido en mora al deudor. Lo primero que me va a decir el juez es, si usted no ha requerido al deudor para constituir en mora, no señor, el ejecutivo no es, vaya demándelo en un proceso declarativo, demuestre ya el incumplimiento y luego viene acá y ejecutamos esa cláusula penal o requiera previamente al deudor, constituye en mora y ahí sí, con la prueba de ese requerimiento, venga acá al proceso ejecutivo. Hoy con el Código General del Proceso sale de nuestro ordenamiento sustancial esa obligación de constituir en mora. ¿Por qué? Porque el artículo 94, inciso segundo del Código General y el artículo 423 del Código General del Proceso establecen que la notificación del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor. Es decir, que a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo se entiende constituir en mora a ese deudor de esa obligación y ya no se requerirá requerimiento previo al proceso al respecto. Ahora, ¿desde cuándo podré pedir los perjuicios compensatorios o moratorios derivados de esa declaración? Dentro del proceso, los que se hayan causado con anterioridad no se van a poder pedir. Hay algunos críticos de esta modificación que se hace a esta institución, por ejemplo el doctor Marco Antonio Álvarez Gómez, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien dice que era mejor haber dejado el régimen anterior. Yo considero que hubiera sido bueno otro tipo de regulación. No obstante, es una figura interesante en la medida en que pues nos evita ese formalismo, porque ya permite que las cláusulas penales se puedan cobrar directamente, que era un inconveniente procesal de todos los días de los abogados litigantes, que tengan que ir a un proceso declarativo, porque ha hecho carrera una jurisprudencia en los jueces, que es negar el proceso ejecutivo para ejecutar cláusulas penales, sobre pretexto, por ejemplo, de esto, de no haber constituido en mora al deudor. De hecho, otro argumento muy concurrente frente a las cláusulas penales es que como se tratan de obligaciones condicionales suspensivas, claro, y una condición de ser probada, soportar el juicio de un proceso declarativo, también algunos jueces han soportado, incluso en la teoría no de la mora, sino en este tipo de argumentaciones, rechazo de ese tipo de demandas. Entonces, yo creo que va a seguir habiendo resistencias de todos modos. Sí, lo que pasa es que debe haber un cambio de mentalidad de los jueces. Las obligaciones condicionales se pueden ejecutar, hay que probar que la condición se dio, aplica la cláusula penal, existía bajo el Código de Procedimiento Civil, pero el entendimiento que han tenido los jueces de esta materia ha sido demasiado
conservador, por decirlo menos. Esperemos que ya con ese obstáculo se abra paso a esa ejecución. Creería yo que sí, porque no existe, digamos, la norma que era la estructura vertebral de esa oposición de los jueces a esta figura, pero pues pueden surgir argumentos adicionales, porque es una figura que es nueva y tiene algunas omisiones, algunos vacíos que la doctrina tendrá que colmar y la jurisprudencia. Muy bien. Hay una reflexión que considero que tiene hondos efectos sustanciales y es frente al juramento estimatorio, no solo procesales, diría yo. ¿Por qué? Porque surgen varias dudas frente a esa institución, que de hecho no vino solo con el Código General del Proceso, sino con una reforma que se introdujo de las lánguidas últimas, de las reformas agónicas del Código Procesal Civil. Y se ha estimado el juramento estimatorio, disculpen la redundancia, como un medio de prueba. Pero me hago una pregunta. O sea, si yo estructuro unas pretensiones frente a un daño y las estimo razonadamente, y en cierta medida esa estimación razonada que proporciono no solo es un criterio para probar el daño que he sufrido, sino que en cierta medida se convierte en una especie de techo piso a la condena efectiva que va a obtener. Eso en cierta medida no implica una dejación o un abandono o una renuncia de pretensiones patrimoniales más altas que eventualmente pude haber descubierto posterior al proceso. Me explico. Supongan una demanda de responsabilidad civil extracontractual. Una persona que padeció un daño por un hecho de otro. Sí. Y está en mitad de sus tratamientos y procedimientos, y cuando ya tiene más o menos un criterio de qué es lo que es su daño, presenta la demanda. Y resulta que durante todo el trámite largo y harto que tiene el proceso, a los 2 o 3 años, descubre tener un mal en su salud superior al que estimó, que no estaba, digámoslo, cubierto. Ya hay de por medio un juramento estimatorio y ya vamos en una etapa de sentencia. Uh-huh. Quisiera que hiciera alguna reflexión sobre eso. Bueno, mira, el artículo 206 del Código General del Proceso introduce la figura del juramento estimatorio. Ya existía, como usted lo dijo, en la Ley 1395 del año 2010, que fue la última gran reforma que sufrió el Código de Procedimiento Civil. Lo que pasa es que este artículo 206 mejora, por decirlo así, esta figura. El juramento estimatorio no solamente es un medio de prueba, sino que también es un requisito de la demanda y de la contestación de la demanda. ¿En qué eventos? Cuando se pretenda el pago de indemnizaciones, mejoras, frutos y compensaciones, debe hacerse juramento estimatorio. De ahí pues que tiene una exigencia, una trascendencia importantísima dentro de los procesos en Colombia. Ahora, es un medio de prueba. ¿En qué evento? Es el medio de prueba para acreditar el monto o quantum, ya sea de las mejoras, de las indemnizaciones, de los frutos o de las compensaciones reclamadas. Es decir, yo me ahorraría la prueba del monto, del quantum de esos conceptos. ¿A condición de qué? De que esa estimación razonada, como usted menciona, no sea objetada por la parte contraria. Es decir, es un sucedáneo de prueba. A falta de objeción, esa estimación que se hace hará prueba del monto del concepto reclamado. Por el contrario, si hay objeción, entonces ya el monto de ese concepto estará sujeta a prueba mediante los otros mecanismos o medios de prueba establecidos en la legislación procesal. Eso por un lado. Es cierto que el límite de la pretensión es el juramento estimatorio, es decir, no podría el juez conceder sumas superiores a las pedidas y a las estimadas bajo juramento. De ahí que debe haber congruencia entre la sentencia y el juramento estimatorio y, por supuesto, las pretensiones de la demanda o la petición correspondiente que puede hacer, por ejemplo, el demandado cuando alega, por ejemplo, mejoras en un proceso donde se le está pidiendo la entrega de un bien y alega derecho de retención. Eso, pues, por un lado. Ahora, hay unas excepciones al juramento estimatorio que yo creo que es importante mencionar. No será necesario el juramento estimatorio cuando se reclame el pago de perjuicios extrapatrimoniales, por la dificultad que existe de tipo objetivo de probar un daño de esa naturaleza, un perjuicio de esa naturaleza. Dígame usted cuánto vale el dolor de una madre cuando muere un hijo. ¿Quién estima eso? El precio del dolor, el precio en doloris,
Nadie está en condiciones de estimar de forma objetiva eso. De ahí que el legislador continuo haya dicho no cabe juramento estimatorio en este tipo de perjuicios extrapatrimoniales. Cuando quien reclama las mejoras, los frutos, las indemnizaciones o las compensaciones sea un incapaz, tampoco será necesario hacer juramento estimatorio. Entonces, otra situación que exceptúa esta figura. Y cuando se causan perjuicios con posterioridad a la presentación de la demanda, tampoco será necesario hacer juramento estimatorio. Cuando uno pueda prever razonablemente que después de presentar la demanda se seguirán causando perjuicios, no será necesario hacer juramento estimatorio. El caso que usted me pone es perfectamente viable. El de los daños que se ocasionen en la salud de una persona, un criterio médico le puede decir a uno que van hasta ahí, pero también le pueden decir, se pueden causar perjuicios adicionales aún después de efectuados ciertos tratamientos. Se lo comento, doctor Sebastián, porque en algunos procesos que yo mismo he llevado, Sí. me he dado cuenta que como lo están tratando como un requisito a la demanda, además de que es un medio de prueba, y son procesos donde, por ejemplo, se viene dando un perjuicio que también va a proyectarse a futuro, aún así se exige el juramento. Entonces, ese juramento no va a ser talanquera de los perjuicios que se den durante el proceso. Yo también lo he vivido. Yo también lo he vivido, que uno sabe que se van a seguir causando perjuicios aún después de presentar la demanda. Se lo hace uno ver al juez y el juez aún así se empecina en exigirle el requisito a uno en la demanda o en la contestación. Listo, está bien, si lo quiere exigir, exíjalo. Uno como litigante a veces como que no tiene más alternativa si lo que quiere es que su proceso se tramite. Lo que no puede ocurrir es que el juez en su decisión se limite al juramento estimatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de procederes, ser muy juicioso en los alegatos frente a esa circunstancia en materia probatoria para que el daño quede acreditado. Y si el juez de pronto comete una equivocación, pues tener lista la apelación, porque digamos que es una figura que aún los jueces están también conociendo. Yo creo que hay una pedagogía no solamente para los litigantes, sino también para los operadores jurídicos judiciales en esa materia, y aún no se comprenden bien los alcances de esa figura. Creo que eso se va a ir solucionando poco a poco, con más pedagogía, con mayor utilización de la figura, pero en realidad si eso llega a ocurrir, creo que hay un error gigante del juez, y se podría solucionar mediante los medios de impugnación. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo, aunque no el tema. Espero que María Alejandra y Sebastián estén conmigo en otro programa a futuro, hablando de todos los cambios y novedades que trae el Código General del Proceso. Les agradezco mucho la presencia de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero en otras oportunidades poder seguir hablando de las implicaciones del Código General del Proceso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Y igualmente como el profesor Sebastián, espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Nos vemos más adelante en Voces del Derecho. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.